Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo y también a las ponentes que tenemos esta tarde aquí. Os doy la bienvenida a estos conversatorios feministas que hemos preparado desde la plataforma 8M de Badajoz. Bueno, pues esta vez se van a hacer todas de forma online porque bueno, nos vamos a adaptar a las circunstancias que estamos, bueno, que tenemos en la actualidad y bueno, se están haciendo pues por el día 8 de marzo, Día de las Mujeres, y que conste que esto no fue un día que casual, ni siquiera elegido al azar, ni siquiera el color, ¿vale? Y nos remontamos a la lucha de los derechos de las mujeres en 1911, las cuales fueron asesinadas porque protestaban por los bajos salarios y sus precarias condiciones. En estas jornadas se van a abordar varios ejes y además se van a ir subiendo a la plataforma durante la semana. Pero hoy en día, esta tarde, vamos a abordar un eje específico, ¿vale? Que será las mujeres en el ámbito laboral. Pero antes de entrarnos en tema, ¿qué os parece si conocemos y empezamos las presentaciones a nuestras ponentes, ¿vale? Así que vamos a empezar a escucharlas. Adelante, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo soy Laura, soy trabajadora social y bueno, me considero feminista desde que nací, como dice una compañera, ¿no? Y es verdad que el proceso del feminismo es un proceso de desaprendizaje y aprendizaje, con lo cual estamos en continua formación. Y los tiempos cambian, ha venido una pandemia, nos vuelve a posicionar en un terreno más vulnerable, a invisibilizarnos y bueno, y estamos aquí para compartir y para compartir las preocupaciones respecto al empleo, ¿no? Bueno, pues yo soy Lupe, soy de Badajoz, soy educadora social de profesión, aunque actualmente no estoy ejerciendo. Y bueno, pues empecé a deconstruirme y a plantearme si era feminista o no hace unos años ya. Y estoy en un proceso constante de aprendizaje, sobre todo porque gracias al encuentro con otras mujeres y a poder tener espacios de reflexión y de autoconocimiento y redescubrimiento, ¿no?, de las mujeres que me rodean, pues estoy caminando hacia el feminismo de una manera firme. Entonces aquí estamos un poco y bueno, pues estoy encantada de poder estar aquí, ¿no? Sobre todo porque hay que acercar estas cosas que nos incumben al final a todas a la ciudadanía. Estupendo, qué bien hablar, me encantáis. Y yo también estoy encantada de poder estar esta tarde aquí compartiendo y sobre todo pues que llegue a las personas, ¿no? A las personas que nos van a ver que en realidad es nuestro objetivo. Bueno, vamos a abordar dos vías. La primera que será formativa para aclarar un poco algunos conceptos así básicos y la segunda que es la que se propone como debate. Porque bueno, aunque no somos feministas, ¿vale? No tenemos un feministómetro, ¿no? Que se dice, que nos ponen, que nos dice, bueno, pues aquí tienes tu carnet de feminista. Tenemos también varias perspectivas, otras formas de pensar y estas formas distintas de pensar es lo que dará paso al diálogo y al debate. Y también queremos dividir para organizarnos un poquito en tres bloques, ¿vale? El primer bloque, que serán los conceptos básicos que os he dicho para familiarizarnos un poco con ellos. El segundo bloque, que lo hemos titulado de lo micro a lo macro. Y el tercero, que será un poco de conclusiones, propuestas a mejorar o sin objetivos en positivo, ¿vale? Así que bueno, mujeres, ¿qué os parece si empezamos ya en materia? Y hablamos un poco sobre los conceptos, así un poco para que la gente también cuando estemos en el debate sepa de qué estamos hablando. Y en el ámbito laboral, ¿qué os parece si empezamos por ejemplo, estereotipos de género? Vale, pues yo creo que bueno, los estereotipos de género un poco vienen en relación al hecho de, por ser mujer u hombre en la sociedad, tener que asumir determinados gustos, rutinas, hábitos, aficiones o una manera de ser en el mundo, ¿no? Por el hecho de eso, de ser mujer o de ser
es de ser hombre. Entonces tú ves a una mujer y solamente por verla ya tienes el estereotipo de, pues le tiene que gustar cocinar, tienes que dedicar tiempo a tal, seguro que se dedica a un trabajo determinado. Entonces, al final esos son los estereotipos, ¿no? En relación con el género, pues eso, es asumir que nosotras pues somos muy sensibles, que los hombres son muy duros y ese tipo de cosas. Y al final es entrar también en el propio estereotipo, ¿no? Ves una mujer y ya le tienen que gustar. ¿Cuál es el estereotipo cuando vemos a una mujer, ¿no? Entonces ya caemos en el primer estereotipo, que viene marcado por el patriarcado, ¿no? ¿Y creéis que a lo mejor estos estereotipos que dependiendo del sexo con el que nacemos las mujeres, ¿no? Es como una construcción, bueno, es una construcción social, ¿tiene algo que ver o puede ser la base de estas discriminaciones y opresiones que sufrimos las mujeres? Bueno, yo creo que sí que hay algo, lógicamente, ¿no? La discriminación por razón de género, eso está claro. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es lo que vamos a tratar un poco esta tarde, creo que está claro que decide un poco el acceso a determinados puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un filtro o algo a tener en cuenta a la hora de acceder a un puesto de trabajo. El filtro, por ejemplo, de una entrevista o de un currículum, en base a quién eres y si vas a tener unas responsabilidades familiares que están asumidas por la doble jornada y tal, influye muchísimo, ¿no? Si estás en edad reproductiva o no estás en edad reproductiva, en fin, hay una serie de cuestiones que están asociadas, pues sí, claramente al hecho de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Y que influyen a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, al mercado laboral. Claro, y se ven, ¿no? También reflejadas en ese mercado, ¿no? En la asunción de responsabilidades, de horas extras, pues que al final hay que compatibilizarlo porque no hay corresponsabilidad con los cuidados, ¿no? Mira, Sí, de hecho, sí, perdón. Una de las cosas, ¿no? que a veces se comenta y que va un poco con estos roles que tenemos establecidos, ¿no? El tema de cuidados, que, por cierto, tengo entendido que se va a hablar más adelante, en otro día, es la cuestión de que la mujer hemos accedido al mundo laboral, pero el hombre no ha accedido al mundo de la casa. Con lo cual, hay un desequilibrio que iremos desgranando a lo largo de la conversación, supongo, ¿no? Pero que está ahí y que tampoco hay que pasar por alto. Totalmente de acuerdo. de hecho, creo que todas las cosas que estamos un poco comentando dan lugar a la brecha de género, a la brecha salarial, ¿no? Que hace 2 días, ha sido el Día Internacional, un día que se celebra, de hecho, para reivindicar, ¿no? Que a día de hoy las mujeres seguimos cobrando menos por el hecho de ser mujeres y también seguimos teniendo, bueno, pues ocupando los trabajos más precarios y menos valorados. ¿Qué significa brecha salarial, brecha de género? ¿Cómo lo definiríais? ¿Qué dice que... Bueno, pues la brecha de género nos ayuda a ver la diferencia que hay en el acceso a los recursos en todos los ámbitos en los que la mujer, bueno, se sitúa o no se sitúa, ¿no? Si está, es decir, en el acceso a la brecha de género, en el acceso a la universidad, en el empleo también tendríamos, lógicamente, la brecha de género y luego tenemos el gran reflejo de la brecha salarial, que mediría la parte de los salarios. En España, por ejemplo, ¿no? Que tenemos la educación o la sanidad, que son derechos gratuitos universales, la brecha de género a lo mejor es menos dispar que en otros países donde la mujer todavía culturalmente, socialmente, pues no accede a la escuela o no accede a la formación, donde esa brecha de género ahí pues más distante, ¿no? Entre hombres y mujeres. Claro, yo creo que ahí también es interesante porque hay muchas veces que la gente dice, no, yo me voy así un poco al run run de calle y bar, como se suele decir, ¿no? De lo que habla la gente, lo que dice, lo que te... eso de, bueno, ¿y dónde está eso de que las mujeres cobráis diferente? Pues las mujeres cobráis lo mismo. Y es cierto que a nivel formal, ¿no? Y a nivel legal, así es, así viene recogido, ¿no? Legalmente. Pero una cosa es que legalmente venga recogido y otra cosa es que se materialice de manera real. Es decir, si pensamos, hay muchas mujeres, por ejemplo, que acceden a la función pública porque acceden en igualdad de condiciones, en competencia o en remuneración que sus compañeros hombres.
Pero si vamos, por ejemplo, a otro tipo de trabajo, pues a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que 2 personas que están contratadas en un servicio de limpieza, el hombre tiene un complemento por limpiar los cristales que no tiene la mujer, que resulta que ambos dos trabajan de lo mismo y en la misma categoría, pero al final de mes, aunque en convenio cobran lo mismo, su complemento salarial es diferente. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que al final no cobremos lo mismo. Y luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay profesiones que al mismo nivel formativo no están igualmente remuneradas. Por ejemplo, una formación de un ciclo de grado medio, como puede ser pues algo feminizado, pues de estética, de peluquería y tal, no está al mismo nivel claro, no está al mismo nivel retributivo, por ejemplo, que una persona que se dedica a la mecánica, ¿no? Que mayoritariamente es masculinizado. O incluso esos empleos que no necesitan de ningún tipo de titulación, ¿no? De limpieza de las casas y tal, o los albañiles, tal, tampoco está igualmente remunerado. Entonces, ahí sí hay una brecha. Lógicamente, en un convenio no te puede poner que una mujer va a cobrar menos ni más que un hombre, pero a nivel real esa brecha se produce y, de hecho, hay datos que así lo avalan, ¿no? Solamente hay que meterse en el INE para verlo. Cuestión de querer buscar. Los salariales, las horas extras, ¿no? Porque luego, pues las mujeres tenemos más dificultades pues, para asumir ciertas horas extras, ¿no? O tenemos que estar en entrevistas de trabajo, como tú decías antes, Lupe, donde te preguntan directamente si eres madre, si vas a tener otro hijo y si lo tienes, ¿quién lo cuida? ¿No? Que realmente la respuesta que le queremos dar en ese momento al entrevistador es clara, ¿no? Claro. De hecho, sí, yo creo que no es de su incumbencia. Claro, de hecho, yo creo que esa pregunta ya es que es ilegal preguntarla, no puedes ir preguntando por ahí, porque seguramente si llega a ser un hombre el entrevistado, no creo que le pregunte si va a tener familia o no va a tener familia, ¿no? Hemos hablado ahora de una cosa que creo que ha salido dos veces, que es sobre la doble jornada. Perdona, porque como estabas diciendo, ¿no? Es verdad que claro que lo que dices es denunciable, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿En qué momento? ¿Qué vamos a las entrevistas con una grabadora? ¿Que tenemos que ir con una representante sindical? ¿O cómo lo hacemos, no? Que la realidad, claro, es verdad que cada vez en el terreno laboral, en el empleo, tenemos más instrumentos para denunciar, para visibilizar las dificultades. Pero la realidad en el día a día con tu compañero, con tu compañera, con el empresario, con la persona que te está abriendo la puerta para una entrevista después de 2 años de cuidados con tus hijos o de X razones, pues estás rompiendo otros miedos para que en ese momento estés pensando también en la posible denuncia que vas a poner, porque la pregunta te la van a hacer, casi 80% seguro que te la van a hacer. Y más si vas por un puesto de responsabilidad. Claro, también eso iba también por ahí, que lo iba a hilar, que muchas veces también se tienen a ver quiénes son las personas que están ocupando los puestos de mayor responsabilidad, los puestos más altos, donde más se cobra, que también la brecha viene de ahí, que muchas veces que claro, se dice, pero vamos a ver, si mi compañera cobra lo mismo que yo, pero es que hay que hacer un análisis de género, un análisis profundo para saber con todas las cosas que estamos diciendo, todos los datos, de dónde sale esta brecha, porque la verdad que es bastante grande, es una de las más altas de la Unión Europea y no deja de crecer esta brecha y siempre a quien perjudica es a las mujeres. Evidentemente. Es lo que tiene vivir en una sociedad patriarcal, que las cosas malas, bueno, pues nos afectan un poquito más a nosotras, así de base. En definitiva, esa como era la brecha de diamante, ¿no? Como decíamos que define la brecha diamante, ¿no? Era, Pamela. El techo de diamante. El techo de diamante. Sí. El techo de diamante es cierto porque mira, o sea, nosotras mismas nos tenemos que poner al día, ¿no? Porque cada vez están saliendo más conceptos. Yo de hecho tengo aquí mis chuletitas para que no se me escape ninguna. Y la verdad que me ha llamado la atención porque no lo sabía. Existe techo de diamante, que es el que se refiere al hecho de que la sociedad patriarcal, el hombre sea un objeto de aprecio y la mujer es un objeto de deseo. Y luego está el techo de cristal, que ese sí lo hemos oído más veces, ¿verdad? Sí, de hecho, conocemos casos, seguro. Sí, claro. Y luego otro que tampoco
Otro que tampoco nunca había visto, que es el techo de cemento, que se refiere a los límites que las mujeres tienen para crecer en políticas sociales o empresarialmente, debido a la falta de referentes que hay como modelo de mujer, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que siempre hablamos de techo de cristal, que me gustaría que con vuestras palabras la definierais, pero se nos olvida que para acceder a ese techo de cristal hay otro concepto que se llama suelo pegajoso, ¿no? Que cómo vamos a hablar de techo de cristal si ni siquiera podemos salir de este suelo pegajoso. ¿Me podéis explicar o podéis explicar a la gente que nos está viendo de qué están hablando estas feministas? Pues bueno, pues el suelo pegajoso es el día a día, ¿no? Las responsabilidades, los obstáculos, el 24 horas que tiene el día y que pues no te deja pues separarte de ese suelo que por más que quieras no puedes extender. Y a veces, bueno, pues claro, parece que llegas, que vas asumiendo responsabilidades, que llegas y no vas más arriba por ese techo de cristal, que es un techo invisible, porque realmente tú el cielo lo ves, el infinito lo ves, pero hay algo que no te permite seguir avanzando. ¿Y qué es lo que no te permite avanzar? Pues esas responsabilidades, esas asunciones que el sistema, que el mercado al final nos sitúa a asumir de manera obligatoria. Porque en el mejor de los casos, aquí, ¿no? Las compañeras que tenemos niños, las que no, las parejas que nos acompañan afortunadamente, pues bueno, pues nos acompañan en este camino de conciliación, de corresponsabilidad, pero al final el mercado laboral invita a que el salario más alto y que hacerlo con más facilidad sea el del hombre, ¿no? Entonces, para conciliar, para corresponsabilizar, para sostener una familia, para crecer en familia, nos impide, bueno, pues romper ese techo de cristal. Claro, de hecho se ve, ¿no?, que como ha comentado Laura antes, actualmente en España, por suerte, tenemos el acceso a la educación pues muy igualado, ¿no?, entre hombres y mujeres en España, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que a la universidad sí que llegan muchas mujeres y que luego en puestos, cuando vas llegando arriba de las empresas o de las instituciones, por ejemplo, la Universidad de Extremadura o una institución de este tipo, ¿no?, o mismamente en medicina ves que hay un montón de mujeres y luego a lo mejor de jefaturas de servicio en determinadas áreas y tal, pues ves que lo que llegan mayoritariamente son hombres, ¿no? Entonces es ese techo de cristal, ¿no? Es yo sí que tengo una educación, sí que tengo un acceso a, pero no termino de llegar a ese puesto arriba donde un hombre llega mucho más fácilmente, ¿no? Y ahí yo creo que está muy relacionado también, además del suelo pegajoso, el tema de la doble jornada de la que íbamos a hablar antes, que ahora hablaremos también, ¿no?, de la doble jornada que tenemos las mujeres. Entonces es eso, lo ves, lo que dice Laura, tú lo ves, crees que puedes llegar y además incluso te esfuerzas muchísimo personalmente por hacer un doctorado, hacer no sé qué, quitártelo de... Y es como que tienes que elegir entre tu vida personal y la profesional, e incluso aunque apuestes por la profesional, llega un momento en el que te vas a topar con alguien que a lo mejor ha estudiado menos que tú, pero que va a llegar más lejos, más arriba, porque va a tener esa posibilidad y tú no. Y mira, compis, también ha habido varias veces, creo que en 2 o 3 ocasiones, que hemos hablado de la doble jornada, que a veces es hasta triple. ¿Me podéis explicar, y también a la gente que nos está viendo, qué es esto de la doble jornada y las consecuencias también un poco que trae, ¿no? Bueno, pues la doble jornada es lo que se dice ahora mucho, estoy en 24/7. Un 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque la doble jornada es la jornada laboral, en el mejor de los casos que esté incorporada e insertada al mundo laboral, y la conciliación, corresponsabilidad y lo que cada una tenga en sus circunstancias con la familia, bien sea con hijos, sin hijos, sola, porque porque parece ser que solamente tiene que conciliar o corresponsabilizar la mujer que ha decidido tener hijos. No, es que la mujer que no ha decidido tenerlo, o por las razones que sean, que no viene al caso, tiene su tiempo de ocio, su tiempo libre, o tiene a veces también que asumir cuidados de otros familiares, ¿no? De otra...
exactamente, progenitores o un tío o una amiga o la persona que cada una decida cuidar o no cuidar, ¿no? Entonces, pues al final es eso, es salir de trabajar y es no tener tu tiempo de ocio o tus horas para ti. Siempre hay otra actividad, otra tarea que se pone por delante, que se prioriza. Claro, esa doble jornada también está en relación con que, bueno, pues tú si tienes la suerte de estar trabajando, ¿no? Tienes la jornada laboral remunerada y la jornada no productiva, que se llama, porque no es laboral, aunque es muy productiva, que no es remunerada. Y ahí entra pues lo que dice Laura, los cuidados tanto de personas dependientes menores o mayores, ¿no? Con algún tipo de patología de dependencia, y incluso las personas que a lo mejor pues no tengan hijos, ¿no? O no tengan a ninguna persona a su cargo, pues también es ese tiempo que inviertes en hacer la compra, organizar la casa, limpiar, ordenar, colocar, tenerlo todo el día, hacer la colada para poder ir a trabajar, porque claro, es la parte no productiva, pero sin esa parte no productiva, ¿cómo iría mucha gente a trabajar? No tendría ropa limpia, no tendría alimento en su barriga para poder ir a trabajar al día siguiente. Entonces, esa doble jornada está también en relación con lo que comentaba yo antes, de que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, no así el hombre se ha incorporado a la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Y esto se va revirtiendo de manera puntual en algunas familias, ¿no? O sea, pues vamos consiguiendo poco a poco que se vaya revirtiendo, pero la realidad es la que es, ¿no? Que eso sigue existiendo. Y cuando hablamos de la triple, que también a veces se conceptualiza, ahí entra también la parte de imposición un poco de mandato estético, ¿no? Que nos marca un poco la sociedad, que la mujer no solamente es trabaja fuera de casa, trabaja dentro de casa y mantente guapa. Es decir, tienes que tener tiempo para depilarte, para llevar ropa adecuada, ir a la peluquería y cumplir con todos los cánones que se establecen para el estereotipo que la sociedad considera que tienes que tener, ¿no? Exactamente. Muy bien, la verdad que creo además que nos quedamos con esto último, que así un poco ya para cerrar el primer bloque de los conceptos, ¿no? Que han salido, la verdad, bastante, que ya se irán hablando más adelante. Nos quedamos como un poco en conclusión, que hablamos con lo que acabas de decir, ¿no, Lupe? Que es cierto que la mujer se ha incorporado al trabajo, pero los hombres al cuidado no lo han hecho de la misma forma ni de la misma manera que lo hemos hecho nosotras, ¿no? Pero aún así nos sigue costando. ¿Queréis decir algo para cerrar este primer bloque? Yo creo que se va a desarrollar en el Día de Cuidados que hay destinado para eso, se va a hablar un poquito más de este tema y ahí se pueden aportar más cosillas. Pues yo creo que una reflexión, una opinión, es que en el fondo las mujeres cuando hemos entrado en el mercado laboral, porque a veces nos hemos incorporado, otras veces insertado, teníamos que mostrar al patriarcado que somos válidas, que estamos cualificadas con nuestros títulos, con nuestras capacidades de mil y una maneras más que los hombres. Pero los hombres parece que no tienen que mostrar que son corresponsables en la educación de sus hijos, que son corresponsables en el trabajo y en la vida familiar o en la vida de ocio. Y que bueno, que cuando el hombre y la mujer viven en pareja, o el hombre y el hombre, las parejas conviven, hay que corresponsabilizar los tiempos de ocio, hay que intercambiar momentos, ¿no? Para compartir. Entonces, bueno, pues todo influye, ¿no? A la hora y que nosotras tengamos que estar continuamente diciendo, yo valgo, yo puedo, o sea, puedo ser la directora de un hospital, pero nadie me quita la carga de, oye, pues no pasa nada porque mi hijo, mi hija o pues mi padre, mi madre tengan los cuidados de menos manera. Porque si nadie entra a darte el relevo en eso, pues está la carencia, ¿no? Claro, de hecho, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención una vez que leí una cosa fue que son cargas en realidad, porque cuando no se concilian de forma corresponsable, son cargas y no responsabilidades, que es como debería de ser si se conciliara de forma corresponsable, ¿no? Que ya ha salido otro de los conceptos que era definir, pero bueno, nuestro vocabulario nos sale igualmente. Y de hecho, estuve leyendo hace poquito y ya nos vamos entrando en el siguiente bloque de lo micro a lo macro,
que las empresas que apuestan, que son de forma más corresponsable, tienen mayor productividad y sus empleados y sus empleadas están más contentas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no? ¿Por qué creéis que estas empresas o por qué creéis que no apuestan por la corresponsabilidad? Bueno, yo creo que, claro, habría que cambiar mucho el sistema, ¿no? Y hay que cambiarlo también en la forma legal, que la empresa, bueno, pues al principio hay que tender un poco a incentivar, ¿no?, a esas empresas que a lo mejor no saben bien cómo hacerlo, no tenemos un mercado que esté adaptado o por sociedad o por tradición, no estamos acostumbradas a este tipo de espacios, ¿no? Y es una cuestión de aperturista al final, ¿no?, y globalizadora. Entonces es algo que supongo que con el tiempo se irá haciendo, sí que yo creo que es necesario hacer políticas para ello, para que la parte formal exista y luego ya en la parte práctica pues también se vaya creando una conciencia que haga que la empresa tenga claro eso, ¿no?, que a mayor bienestar de la trabajadora o del trabajador, pues mayor implicación en su puesto de trabajo, ¿no? Ahora se ha visto, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?, que hay gente que ha tenido que trabajar desde casa y tal, y pues la calidad que pueda tener en su vivienda, que viene derivado un poco de las condiciones laborales que tenga, pues va a repercutir luego también en su jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, que eso también es algo que Claro, se ha puesto en valor en el COVID, es el que, tema de trabajar desde casa, el teletrabajo, y ahí, por ejemplo, se ha visto, Teletrabajo, ¿no? claro, la doble jornada solapada, ¿no?, en el caso de las mujeres. y también, bueno, hacía poco compartíamos un artículo donde el teletrabajo volvía a evidenciar bueno, pues la situación de la mujer, donde el hombre se llevaba el trabajo a su despacho, ha podido teletrabajar desde el despacho, y la mujer ha estado teletrabajando desde el salón con las tareas domésticas, o claro, o su herramienta de trabajo es la compartida con, en el caso de los hijos, de las classroom o de las acciones que tengan que tener. A saber, previamente igual en este caso el hombre sí que tenía ya el despacho previamente en esa casa, entonces claro, pues no ha habido una definición de quién ubica ese espacio, y automáticamente la mujer pues va al salón en su teletrabajo, ¿no? Sí, pero vamos, que eso, que lo que has preguntado, yo no sé, porque la verdad es que en Extremadura, por ejemplo, es una zona muy rural y muy poco desarrollada empresarialmente, de tener súper macroempresas y tal. Yo creo que ese concepto del que has hablado, de tender a la conciliación, que dentro del trabajo, ¿no?, pues haya, por ejemplo, un centro infantil donde puedes dejar a las criaturas o te flexibilicen jornada, tal, no sé qué. Eso existe legalmente, pero si miramos los datos está claro quién es quien se coge excedencias, quién es quien se coge reducciones de jornadas por el tema de cuidados y tal, ¿no? Entonces, al final, pues eso, yo creo que no hay un interés claro por desarrollarlo, la causa, pues la verdad es que a mí personalmente se me escapa, pero está claro que no está bien instaurado o bien desarrollado en España. No. La verdad que nos queda bastante todavía por hacer, y sobre todo en la cultura empresarial, ¿no? De hecho, hace poco que he recogido unos datos que se aprobó el Real Decreto del trabajo a distancia, pero es que luego en octubre han salido otros dos reales decretos, que uno de ellos está relacionado con la igualdad retributiva de mujeres y el otro con los planes de igualdad. Solo 7 comunidades de todas las que tenemos tienen a día de hoy que lleven en marcha planes de igualdad. Pero claro, esto está muy bien a la hora de hacer leyes, ¿no? Pero quizá vuelva a pasar lo mismo, porque a día de hoy tenemos una ley que dice que no, los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales, pero luego a la hora de la verdad siguen sin ser así. Entonces, yo el miedo que tengo un poco así, o que estoy ahí a la expectativa, es que luego estos reales decretos y estos planes de igualdad pues se queden exactamente como las leyes que tenemos. ¿Qué pensáis vosotras? Yo creo que si la mujer se implicara más en la política, este tipo de cuestiones se podrían aplicar un poquito más, pero volvemos al problema de la conciliación y lo que has comentado tú antes, ¿no?, de no tener referentes femeninos a ese nivel, ¿no?, por una parte, y por otra parte volvemos a la jornada de casa que hace que eso sea tiempo extra, que muchas veces no se tiene, ¿no? Entonces, se politiza en un despacho y los despachos están llenos de hombres. Es muy difícil cambiarlo.
Claro, es que de hecho, a ver, no tenemos ni una, nunca en España hemos tenido una mujer presidenta, ¿no? Y esto no es casualidad, no es porque las mujeres no aspiremos a ello o no tengamos ganas. Compi Laura, ¿qué ibas a decir? A ver, estoy de acuerdo con Lupe, claro que es que el tema de la política, que cuando hablamos de tantos conceptos y hablamos de tantas cosas, el cambio no lo podemos hacer por los conceptos ni por la terminología. Esos conceptos, esas brechas es lo que nos ayuda a los marcos normativos a definir y a veces todo este tipo de cosas a la sociedad, a lo más bajo, es lo que hace separarnos del camino al cambio. Cuando realmente cuando tú estás en un trabajo, no importa si detectas o no detectas, si hay brecha de género o hay una brecha salarial. Es que cuando ves una dificultad, o sea, que tengamos una apertura hacia las compañeras, hacia las dificultades que se encuentran en el trabajo para el cambio, que nos apoyemos en todos los cambios hacia el empleo, ¿vale? Respecto a lo que estás hablando de los decretos, de las normativas, bueno, al final nosotras como trabajadoras sociales también nos movemos lógicamente dentro de los marcos normativos a la hora de las prestaciones, que muchas veces dejan a las personas fuera por los baremos, tú sí, tú no, bajo criterios. Queremos ser tan objetivas que luego la realidad las pasamos, ¿no? Y eso un poco nos lleva al plan de igualdad, por ejemplo, que es de Extremadura, que se hace con fin a 2021, donde hay un análisis DAFO muy bueno, donde pone en evidencia las debilidades, las fortalezas, ¿no? Y las amenazas, pero a un año, a menos de 365 días, no es que no hayamos reducido, es que hemos ampliado, porque una pandemia nos vuelve a situar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que las compañeras, que las mujeres, en los trabajos, en la calle, en nuestro plano activista, en nuestro tejido social, tenemos que hacer para visibilizar esto que vivimos y para que sea un problema de todas? Es que no es un problema mío y pensar que porque mi hija lo vaya a tener, no, es que es un problema de mi hijo, que su madre no tenga los mismos derechos, que las mismas condiciones que su padre. A lo mejor en mi caso concreto no es, ¿no? Pero a nivel general de la familia. Entonces, es verdad que el marco normativo, pues, para la política, pero es cierto que nosotras desde los tejidos sociales tenemos que escribir las bases y hacerlas llegar a la parte política, porque si no, no está el cambio, ¿no? ¿Cómo denunciamos? ¿Cómo? No es a veces decir, pues que la brecha de género es esto, sino cómo combatimos esa brecha de género. La mujer ha tenido acceso a la educación, accede a la universidad. ¿Cómo trabajamos esa corresponsabilidad? Para que exista esa igualdad, ¿no? Claro, y también que nuestros políticos o nuestras políticas que nos representan tengan ganas e interés de cambiar, ¿no? De cambiar todo esto, porque bueno, los datos, si me permitís, por fin, que hoy he traído un montón de chuletas y de papeles por aquí para que no se nos escape nada, Genial. es que los voy a leer, ¿vale? Dice, las mujeres cobran de media un 17% menos que los hombres por hora trabajada. Es el cálculo que hacen los sindicatos de la llamada brecha salarial que provoca y que a final de año hace que ellos hayan ganado más, o sea, 6.000 euros más que nosotras. Y bueno, y es que el 75% de la contratación a tiempo parcial afecta a las mujeres. Entonces, claro, que no estamos hablando de cosas que nos inventemos, que parece que muchas veces a mí me da la sensación de que nos tratan por locas o de que nos inventamos cosas, de que nos sacamos cosas para, bueno, porque muchas veces a lo mejor tenemos que tirar las acciones positivas, que quería yo que hablásemos también de este tema, que dicen, bueno, es que esto con las acciones positivas, las cuotas de participación que necesitamos tirar de allí, para poder introducirnos y para poder estar representadas en el ámbito laboral, les parece como si quisiéramos estar, como si estuviéramos en ventaja, ¿no? ¿Qué os parece? No sé si a vosotras os ha pasado que a lo mejor algún compañero, alguna compañera diga, joder, que eso no me parece bien, porque entonces es favoritismo a las mujeres, porque a mí me lo han dicho muchas veces. Yo lo... Disculpe.
No, perdón, Laura. Sí. Yo lo tengo, o sea, para mí está claro, ¿no? En ese momento, ven, camina conmigo para que esa medida desaparezca. O sea, es que no hay más, es que cuando hay una medida a favor de discriminación positiva, es que hay algo que no está en el plano de la igualdad. Entonces, ya está, ojalá. O sea, a ver, yo no quiero, o sea, no quiero que desaparezca ese 8M, nunca en la vida, porque es quitar una lucha, o sea, es invisibilizar un camino muy largo de las mujeres en la historia, ¿vale? Pero cuando quitamos algo porque no sirve, porque no funciona, porque hemos avanzado, pues es bueno, es positivo. Si se tienen que quitar las discriminaciones, las medidas de discriminación positiva en el acceso al mercado laboral, pues eso significa que es que hemos dado un pasito, ¿no? No, creo que también está en nuestro ejercicio, en nuestro trabajo, este camino en positivo de desaprendizaje del feminismo y aprendizaje, ¿no? En no entrar y en no caer en desgastarnos en estas cosas. Ven, camina conmigo, lo hacemos juntos y lo quitamos, esta medida. Porque hacer entender a otra persona cuando a lo mejor no quiere o no está en este momento de desaprendizaje o no le apetece o no hay que entrar en las razones, es un desgaste emocional para nosotros. Totalmente. Yo, además, has hablado de la administración pública y de las políticas, ¿no? Los políticos que nos representan. Ahí hay una parte importante también a quien hay que nombrar, que eso es la parte de los sindicatos, ¿no? Al final todo está un poco prostituido y al servicio de un orden establecido, ¿no? Entonces, ese nexo de unión que también antes ha hablado Laura, ¿no? De sí, hacer política, tal, la gente de arriba, tal, y a la gente normal no le llega, ¿sabes? No, le suena todo a no sé de qué me estás hablando, ¿no? Quizás ese nexo de unión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sindicatos, pues está claro, ¿no? Que es una unión entre la administración o la patronal y la clase obrera, ¿no? Las personas trabajadoras de una empresa o de una administración. Creo que también habría que hacer un ejercicio de reflexión de una asunción de responsabilidades que hay que ir tomando a medida que va cambiando la sociedad, ¿no? Y creo que eso hace falta un poco, tanto en política como en el tema de sindicatos. El tema de las acciones positivas, ojalá no tuvieran que existir. Además, yo hay veces que sí que es verdad, ¿no? Que te lo cuestionan y tal. Y bueno, pues yo lo digo, luchemos por el feminismo para no tener que hablar de feminismo. Ya está. ¿Tú quieres acabar con el feminismo? Perfecto. Consigue una sociedad igualitaria y ya está. Y no vas a oír más esa palabra porque no va a hacer falta pelear ni luchar por eso día a día, ¿no? Entonces vamos a conseguir una igualdad real, efectiva, que se note en el día a día, que no tengamos que tener este tipo de encuentros y ya está. Y pum, desapareció. Ya no tenemos nada, ya no tenemos que hablar de nada. No hablamos ya de brecha, de sois unas víctimas o sois unas tal, no sé cuánto, ¿no? Lo último que queremos nosotras es eso, precisamente, ¿no? Mucho más felices, pues, estando en una posición de igualdad con respecto a los compañeros, ¿no? Y eso que muchas hablamos desde una posición de privilegio porque no nos falta nada, entiéndeme, que luego sí. Tenemos gente que tiene una doble y una triple y una cuádruple discriminación u opresión, ¿no? Pero realmente hasta que la sociedad no esté equilibrada, está claro que hay que hacer este tipo de acciones. Solamente hay que ver las personas que están en el IBEX 35, por ejemplo, ¿no? O el cambio que ha habido desde que se ha obligado a una cuota, por ejemplo, en el gobierno o en determinadas administraciones públicas y tal, el cambio que ha habido a nivel de representación parlamentaria o de asunción de responsabilidades de ministerios y tal, ¿no? Se está viendo que a determinados niveles sí se está cumpliendo y eso también aporta a nuestra visión a todas las esferas, ¿no? Mientras no desaparezca tendrán que seguir existiendo ese tipo de medidas y ojalá desaparezcan algún día, ojalá yo lo vea. Ojalá, compañeras, yo también lo vea. Mira, una de las cosas que me ha gustado mucho también que habéis estado diciendo y que habéis hecho mucha referencia es a situaciones, ¿no? Que nos vulneran y que habéis dicho, no es algo que yo esté pasando, pero está pasando y estoy luchando para que esto cambie, porque en realidad el feminismo es eso, no es una opinión subjetiva, ni algo que te esté pasando a ti, porque hay muchas mujeres que a lo mejor pueden decir
o que han dicho, que han oído, o bueno, yo he oído decir, pues yo no he sufrido ningún tipo de discriminación. A lo mejor no se han dado cuenta, como digo yo, ¿no? O a lo mejor cree que no lo ha vivido, pero es que esa no es la realidad. Una realidad que atañe a todas las mujeres. Y además que el feminismo es interseccional, no hablamos solo de las mujeres de Badajoz, ni las mujeres ni siquiera de Extremadura, ni de España. Yo soy boliviana y también es algo que me incluye, ¿no? Y me gusta que esa mirada que tenemos global. Así que bueno, compañeras, creo que vamos a ir pasando al otro bloque, si os parece. Vale. ¿Vale? Que el tercer, bueno, ¿queréis hacer alguna conclusión? Vamos a hacerlo como el primer bloque. Conclusión para ir cerrando este segundo bloque. No, podemos hacerlo luego al final, como sin problema. Aquí yo estoy a vuestra disposición, ¿eh? Así que bueno, vamos al tercer bloque, que el tercer bloque lo que venía a decir era pues hacer una conclusión de este conversatorio feminista que hemos tenido, o también lo que podéis hacer es propuestas de mejora, o bueno, o cosas que propondríais para que cambie esta situación laboral que sufrimos las mujeres. La verdad que es un tema que yo creo que daría para muchísimo, ¿no? Porque bueno, no hemos hablado, no nos hemos metido en ejes más profundos, que ya lo harán, como vuelvo a repetir, las compañeras durante esta semana, donde profundizaremos, pues, por ejemplo, los cuidados, por ejemplo, otras cosas que ya veréis. No me voy a adelantar para no hacer spoilers. Así que bueno, como conclusiones, compis. Bueno, pues a mí sí que me gustaría pues añadir, ¿no? Un poco que, bueno, un poco no, añadir que en el ámbito laboral la mujer pues vuelve a, como en todos los ámbitos que tiene, a sufrir la violencia. Y los datos reflejan que pues son víctimas o somos víctimas con más frecuencia de acoso por razón de sexo. Pues Cierto. sí, al final pues es normal que se tenga que haber brechas que lo reflejen y que veamos los datos, y acoso por violencia, o sea, acoso sexual en el trabajo, ¿no? Entonces eso, la precariedad laboral, la conciliación, bueno, todo pues al final influye y dificulta el acceso al mercado laboral de la mujer, ¿no? Pues sí, yo como conclusión un poco me quedo con la idea de que hay que hacer más cosas, o sea, que nos tenemos que mover, ¿no? Que como muy bien hemos dicho, bueno, la política pues tiene que hacer su parte, pero la ciudadanía también tenemos que hacer la nuestra, ¿no? Y yo animo al activismo social de las mujeres. Creo que necesitamos puntos de encuentro, espacios de encuentro, necesitamos escucharnos, esa Como sororidad de la que este, se habla existe. Además, yo doy fe, ¿no? Porque también participo en la plataforma 8M, la verdad es que es un placer poder estar en contacto con otras mujeres. Además, aprendemos un montón las unas de las otras, ¿no? Y reconocemos muchas cosas que vivimos como si solamente nos pasara a nosotras, no es real, ¿no? Hay muchas mujeres que les pasa. Entonces, por el activismo social se puede llegar a muchos puntos de encuentro y a fabricar cosas bonitas. Y ya de paso también, hilar, que he comentado el tema de sindicatos, bueno, también comentar que cada vez están más en auge los sindicatos de mujeres, ¿no? En relación a profesiones feminizadas, por ejemplo, las Kelly son un ejemplo claro, ¿no? De una precariedad laboral que nos ataca directamente a nosotras, y que este colectivo, por ejemplo, ha decidido tomar las riendas de su presente y de su futuro, ¿no? Y es un paso, y son personas que son muy variadas y que tienen unas peculiaridades determinadas, ¿no? Y que han hecho de su nexo de unión, de su precariedad, la fuerza para luchar contra estas opresiones. Entonces, es verdad que hay muchísimas cosas que cambiar, pero el camino se hace andando, entonces hay que empezar a ir haciéndolo y buscar los recursos y las opciones. genial, compi. Me gustan mucho las propuestas. Laura, ¿quieres concluir alguna? Bueno, desde la plataforma no hablamos de hablar y construir y trabajar en positivo, y quitarnos un poco la parte esa de lucha, porque ya solo la palabra cansa, ¿no? Un poco para poder animar y hacer un ejercicio solo con todas las compañeras que a veces también pues
tenemos ciertos conceptos, ciertas situaciones tan claras que necesitamos que la compañera, que el compañero lo vea ya en ese momento como nosotras para caminar. Y claro que corre prisa, porque corre mucha prisa, ¿no? Fíjate, Palos de la Frontera, lo que acabamos de tener, la única mujer líder que tenemos en Badajoz en el pleno del ayuntamiento, lo que está viviendo. Estamos dialogando aquí y al tiempo las compañeras de la plataforma están denunciando una situación de acoso en la calle. Parece que no pasa nada y todos los días pasan cosas y las que se callan, ¿no? Entonces, abrirnos entre nosotras a escucharnos, que nos necesitamos para crecer, ya crecer y enriquecernos y sentirnos acompañadas. Pues sí, la verdad que como has dicho, queremos quitarnos la palabra lucha porque estamos cansadas, porque se viene luchando desde muchos años atrás y es cierto que intentamos ver la luz, pero parece que todavía nos cuesta, ¿no? Y bueno, y todas las violencias que sufrimos todos los días las mujeres, desde todas partes del mundo y en todos los ámbitos, y la verdad que cansa. Pero bueno, estos ratos y estos momentos de reunión, de compartir y de estas ganas que tenemos de construir y de poder llegar a que algún día el futuro sea feminista, ¿no? Pero para ello estamos trabajando en el presente. Así que bueno, compañeras, los vamos a dejar aquí porque bueno, yo seguiría aquí aprendiendo mucho de vosotras, al igual que como lo hago siempre, y siempre lo digo, para mí sois referentas también, no solo ponentas. y animar a la gente que nos va a ver, que participe, que mire los siguientes conversatorios que se van a hacer, porque son muy interesantes, son muy variados. También nos podéis ir dejando cualquier duda que tengáis en nuestras redes, también podéis aportar críticas constructivas y también tenemos otra sorpresa para el día sábado, ¿verdad? Que si no me falla es sábado 6 de marzo a las 12 vamos a hacer un directo que ya lo iremos diciendo también por nuestras redes, que nos tenéis que seguir y tenéis que compartir nuestras cosas, por favor, que se suben cosas muy interesantes y ya os diremos cómo y dónde haremos este último conversatorio feminista de estas actividades dentro de la plataforma 8M que venimos trabajando y muy trabajadas. Bueno, como siempre, ¿no? Muy trabajada. Bueno, es pues que cuando las mujeres nos juntamos, surgen cosas maravillosas. Tenemos que darnos la oportunidad. Desde luego, qué bonito, Lupe. Pues yo creo que lo voy a dejar aquí, con eso que acabas de decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy por participar y por vuestro tiempo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.